Romanos 3, Romanos capítulo 3. ¿Cómo vamos a hablar del pecado sin hablar de Romanos 3? No, hay mucho para hablar del pecado, en realidad. Pero algunos de ustedes tal vez pensará todo lo contrario, ¿no? Pensará, si vamos a hablar del pecado, hablemos de otros lugares, no de Romanos 3, porque siempre está Romanos 3. También puede ser una lógica. Pero yo preferí seguir la lógica de que es bueno ir a lo fundamental. Romanos 3 tiene una descripción con respecto al pecado, ahí entre los versos 10 y 18, en el cual no vamos a entrar ahora, pero que lo mencionó Francisco, ¿sí? Mientras yo estaba enfrentando mi propio pecado en ese preciso momento, cuando mi celular cayó al water. Y bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que no es fácil, no es sencillo cuando eso le ocurre a uno una mañana, 20 minutos antes de compartir la palabra. Pero aquí estamos, vamos a hablar del pecado. Y estamos hablando sobre eso. Pero lo que hoy vamos a comentar y lo que yo les quiero comentar es la muerte del pecado en la muerte de Cristo. ¿Sí? Es lo que yo quiero comentar hoy día. El título tiene una referencia tangencial a un maravilloso libro de un teólogo inglés del siglo XVII que se llama John Owen. Y John Owen hablaba en su libro de la muerte en la muerte de Cristo. Así se llamaba el título. Y ese era un título corto para aquella época, ¿eh? Los títulos de los libros eran larguísimos. La muerte en la muerte de Cristo. Y quisimos hacer una referencia, pero muy, muy superficial en realidad a eso. La muerte del pecado en la muerte de Cristo. Después que Pablo describe el pecado con la brutalidad de las palabras del Salmo 14. Recordamos, Francisco nos mencionó el Salmo 14. Pablo justamente cita el Salmo 14 en Romanos 3 del 10 al 18. Después que Pablo hace eso, él empieza a hablar sobre lo siguiente. Ahora sí, verso 21, Romanos 3, desde el 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te sabes de memoria ese versículo? ¿Te lo tuviste que aprender alguna vez? ¿Cómo dice? Sin leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Un texto riquísimo, donde podríamos nosotros demorarnos largamente, eso es cierto. Aprovecho de comentarles y de recomendarles el libro de Mauricio Jiménez, ¿sí? Que habló aquí adelante Isaías. Un muy buen libro para estudiar lo que es el tema de la justicia de Dios y específicamente lo que es la justificación por la fe. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos hoy aquí, que nosotros podamos sacar de aquí, son tres cosillas importantes de lo que Pablo está hablando sobre cómo Cristo viene a solucionar nuestro problema con el pecado. Creo que nosotros ya tenemos la idea y la declaración general. Jesucristo nos salva de nuestros pecados.
Jesucristo es nuestro Salvador. Y eso implica que nos salva de algo. De alguna cosa nos está salvando, nos está rescatando. Y efectivamente, decir que Jesucristo es nuestro Salvador significa decir que Jesucristo nos está librando del pecado, de su poder, de la condenación que el pecado trae consigo y de su poder sobre nuestra vida. Eso es lo que hace Cristo. La idea de que llamemos a Jesucristo Salvador implica la idea de que necesitamos ser salvados. Que por nosotros mismos no podemos salvarnos y que debe venir alguien externo a salvarnos. Estoy diciendo verdades muy fundamentales y muy básicas. Pero esto de que Jesucristo es nuestro Salvador, la pregunta es ¿cómo Él nos salva del pecado? ¿Cómo esto afecta nuestra vida y nuestra relación con el pecado? Una relación que nosotros conocemos. Nuestra relación con el pecado es una relación que nosotros tenemos, según David, en Salmo 51, desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Ya estamos en relación con el pecado. Y entonces, cuando nosotros vemos esta profunda verdad, y difícil verdad de digerir, esta realidad, ¿cómo Cristo entonces ejerce su salvación sobre nosotros? Parte Pablo diciendo algunas cosas que a mí me encantan y que yo quiero decirlas a grandes rasgos antes de decirles tres cosas que en este texto están con respecto al tema del pecado y cómo Cristo nos salva del pecado, cómo la muerte de Cristo mata el pecado. Pero yo quiero mencionarles algunas cosas. Primero, el apóstol Pablo nos está mostrando que la muerte de Cristo, para que veamos la importancia de la muerte de Cristo, es central en la historia. Y es tan central que es la cumbre de la revelación de la historia. Él usa una expresión cuando parte en el verso 21, él dice, pero ahora. Y ese pero ahora de Pablo es siempre un contraste con cómo eran las cosas antes. El pero ahora significa, hasta antes de ahora las cosas eran de esta manera. Pero ahora ha habido un cambio y hay un giro. Ese pero ahora es muy fuerte y tiene una connotación teológica muy profunda en Pablo, aunque son dos palabritas y una frasecita normal que cualquiera podría usar, ¿no? Pero ahora, pero cuando Pablo las usa con un sentido teológico muy profundo. Y es un sentido teológico, aquellos de ustedes que les gusta estudiar la doctrina y la teología, es un sentido escatológico. Escatológico. O sea, que apunta hacia el fin de la historia, una historia que avanza hacia una consumación, una historia que avanza hacia un final. Y él dice que durante un tiempo las cosas de determinada manera, pero hubo un giro en la historia que acelera el proceso para que llegue luego el fin. Y ese es el pero ahora de Pablo. Y él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios certificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas nos hablaban de esto, pero ahora ha llegado esto como una realidad. Como una realidad. La ley y los profetas no están en contradicción con el Evangelio. No están en contradicción con la realidad de la venida de Cristo. Lo que la ley y los profetas hacían era preanunciar la venida de Cristo. Era la sombra de Cristo que venía hacia nosotros. Pero ahora tengo a Cristo aquí. ¿Por qué voy a seguir abrazando la sombra o buscando la sombra? Si Cristo como realidad corporal presente está entre medio de nosotros. De ahí, por lo tanto, ojo con esto. Con este tema de que las iglesias, algunas iglesias piensan que son más puras por volver a rituales judaicos del Antiguo Testamento. Desde la perspectiva de Pablo, es todo lo contrario. Pero ahora ha habido un giro. No necesitamos volver hacia allá. Hemos dejado eso. Esas cosas eran sombras para decirnos y hablarnos de Cristo. Pero ahora Cristo está aquí. Si realmente amamos a Cristo, ¿voy a preferir quedar pegado y abrazado a la sombra de Él en la pared? ¿O si Él está aquí corporalmente al lado mío, lo voy a abrazar a Él? Eso en el fondo es lo que está proponiendo Pablo, no solo aquí, sino en varios otros textos más. Entonces lo primero que Él nos muestra es esto, la muerte de Cristo es la cumbre de la revelación en la historia. Por lo tanto, no hay revelación mayor, ni jamás habrá una revelación mayor que esta. Hay revelaciones potentes de Dios en el Antiguo Testamento, potentes, si no le quepa duda de eso, y admirables, y las celebramos, las recordamos. Y sin duda alguna enciende en nuestro corazón al ver cómo Dios se acerca a su pueblo. Una zarza que ardía y no se consumía. Tremenda revelación, ¿no? Un mar que se abre en dos y la gente pasa en seco. Dicen, no, es que era un mar de juncos, dicen algunos que se creen expertos. Entonces, pues expliquen cómo se ahogaron los egipcios.
Ese es el milagro de Dios revelándose en la historia. Murallas que caen, ángeles que se aparecen, grandes, grandes, potentes revelaciones de Dios. Y la Escritura da testimonio de ellas fielmente. Pero ninguna de esas revelaciones está a la altura de Cristo entregando su vida y derramando su sangre sobre la cruz. Ninguna. No hay zarza ardiente, no hay mar que se abra en dos que se compare al humilde Hijo de Dios muriendo como un delincuente desangrado sobre una cruz, sobre un instrumento de vergüenza para los judíos y de tortura para los romanos. Allí Dios se revela de una manera más clara y más potente que en la zarza, que en el mar que se abre, que en las murallas y que en todos los ángeles que hablaron en el Antiguo Testamento. Por eso yo me quedo con la cruz. Si me dieran a optar, ¿qué es otro tema? ¿Será necesario optar? Ese es otro tema. Pero si me dieran a optar, ángeles que te hablen, zarzas ardientes, murallas que caen, mares que se abren, si me dieran a optar, me quedo con la cruz. No parece tan grandioso, ¿no? Pero es la revelación máxima de Dios, de su ser, de su carácter y de su actuar en la historia. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz revela cosas tan potentes como, por ejemplo, hay una frase muy común. ¿Me estoy mandando un condoro? Ah, qué bueno. ¿Rompí algo? Qué bueno. La cruz, la muerte de Cristo, anuncia en primer lugar una primera cosa sencilla y clara. La cruz nos muestra la gravedad de nuestro pecado. No bastaba con que alguien bueno muriera por nosotros. Elías, Moisés, si hubiesen muerto por nuestros pecados, no pagan nuestros pecados. Ya Sor Teresa de Calcuta tampoco paga nuestros pecados. ¿Quién tenía que morir? El santo, perfecto Hijo de Dios, el mayor tesoro del corazón del Padre, mayor que todo el universo, más valioso que todo el universo, más valioso que todas las riquezas imaginables. El mayor tesoro del corazón del Padre tuvo que ser entregado y sacrificado y llevado a la muerte en soledad para pagar tu pecado y mi pecado. Así de grave es mi pecado. Mi pecado es gravísimo. Y Cristo me lo anuncia claramente en la cruz. Mi pecado es mucho más grave de lo que estoy dispuesto a reconocer. Pero la cruz también, la muerte de Cristo me anuncia que soy mucho más amado de lo que puedo llegar a imaginar. Porque Él voluntariamente se entregó en esa cruz. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Y la entregó por amor, porque me amó. Aún siendo yo miserable, pecador, hundido en mis miserias, me amó y voluntariamente se entregó. La muerte de Cristo revela, por lo tanto, que ya no somos condenados. La muerte de Cristo revela el carácter de Dios. Porque la muerte de Cristo está mostrando con claridad que Dios es un Dios tan justo que Él no viene y pasa la cabecita sobre nuestros pecados. No importa, esto te lo voy a pasar por alto, vamos a dejarlo así nomás. Vamos a hacer como que no existió este pecado. Entonces es un juez justo. Y su justicia es implacable. Su juicio es insobornable. Así que el pecado debe ser castigado. Pero al mismo tiempo nos ama con amor profundo. Y por causa de ese amor no quiere que seamos condenados. Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo y movido por ese amor hacia sus hijos, hacia los que creen en Él, Él envía a su Hijo para que muera por nosotros. ¿Y qué ocurre en ese amor, en ese sacrificio de Cristo en la cruz? Se revela el carácter perfecto de Dios. Porque Él es un Dios justísimo y por su justicia Él hace que el pecado pague su precio. ¿Y cómo lo hace? Carga tu pecado y mi pecado sobre Cristo y castigó a Cristo en lugar de castigarnos a nosotros. Él muestra que es un Dios justo, pero Él muestra que es un Dios lleno de gracia y de amor. Por eso que John Stott dice que la justicia de Dios y el amor de Dios, la justicia y el amor, se besaron en la cruz. La justicia y el amor se besaron en la cruz. Ahí se revela la santidad indomable de Dios y la gracia inimaginable del mismo Dios.
La muerte de Cristo nos muestra, por lo tanto, todas estas cosas. Ustedes pueden profundizar después del texto. Pero yo quiero mencionar 3 cosas que son las que están allí. Ninguno de lo que dije hasta ahora es eso. Ahora yo quiero hablar de estas 3 implicaciones. Y estas 3 implicaciones es con lo que yo quiero concluir, pero con lo que yo quiero que nosotros también nos vayamos como lo más importante del cómo la muerte de Cristo nos libra del pecado. Miren cómo dice Pablo. Pablo dice, vuelvo a decir, voy a levantar estas 3 ideas a partir del texto. ¿Ya? No es tanto un estudio del texto profundo, pero a partir del texto y conectado con otros textos del Nuevo Testamento, vemos que hay 3 verdades aquí muy profundas. La primera, que la muerte de Cristo elimina la culpa del pecado. Nuestro primer problema con el pecado, yo no estoy diciendo que sea el más grave, pero el primer problema que tenemos es que el pecado nos condena. ¿Y nos condena a qué? Nos condena al infierno. Si tú crees que tu pecado no te condena al infierno, no conoces tu pecado, no sabes la profundidad de él y no tienes absoluta idea de lo que está en tu corazón. Mi pecado me condena al infierno. No es algo liviano. Pecar contra Dios es ir contra el carácter santo y lleno de amor de un creador infinito. Y por lo tanto, el castigo y la condenación merecida que merecemos de manera justa es un castigo y una condenación infinita. Esta condenación eterna es justa. Dios no tiene que dar explicaciones en decir algo así como, tal vez fue muy severo lo que Dios hizo y en realidad... Me acuerdo cuando hace tiempo estaba circulando a raíz del fallecimiento del gran R.C. Sproul, estaba circulando un videíto donde él estaba en una conferencia y allí entonces alguien preguntaba, ¿no será que Dios fue muy duro con esto de expulsarlos del jardín y todo eso que hizo con Adán y Eva a propósito de lo que hablaba Gonzalo? ¿No será que Dios fue muy duro con esto, que su castigo fue demasiado severo, que más encima condenó a toda la humanidad, quedó condenada bajo el pecado? ¿No será algo muy duro de parte de Dios que hubiese tratado así a Adán y Eva? Y le hicieron esta pregunta y Sproul dijo, ¿qué les pasa? Dijo. ¿Cuál es el problema de sus mentes y de sus corazones? Dios dijo, si comen del fruto, ciertamente morirán. Ellos debieron haber mordido ese fruto y haber caído instantáneamente muertos y sus almas condenadas en el infierno por siempre. Y Dios no hizo eso. En su paciencia les prolongó la vida. Les permitió tener descendientes, gracias a lo cual estamos tú y yo hoy aquí, que pueden escuchar en algún punto de sus vidas el evangelio de salvación y la solución de Dios a la realidad de nuestro pecado. No, amigo, Dios no es muy severo. Dios no es severo cuando dijo, maten a todos en Jericó. Era el justo juicio para todos, niños, ancianos, mujeres y hombres. Todos. La pregunta es, ¿por qué Dios no mandó eso mismo en las otras ciudades? Estamos haciendo mal las preguntas. La pregunta no es por qué a mí me pasan estas cosas. Como si Dios me estuviera tratando de una manera injusta, porque hay problemas en mi vida. Agradece la misericordia de Él, que aún te tiene aquí para oír las buenas noticias del Evangelio y que creas en Él. No hay mayor misericordia que esa. Entonces, cuando medimos la realidad de nuestro pecado, vemos que la realidad de nuestra culpa es gravísima. Merecemos condenación delante del Señor. Y aquí viene la maravilla de cómo Cristo soluciona el problema de la culpa del pecado. Y cuando hablo de culpa, por favor, no estoy hablando del sentimiento subjetivo de culpa. No estoy hablando del sentimiento subjetivo de culpa. Estoy hablando de la culpa objetiva ante el tribunal de un Dios justo y santo. Tú puedes ser que no te sientas culpable, pero lo eres. Eres culpable. Y mereces condenación. Pero Cristo te regala salvación. ¿Cómo? Al ir a la cruz, Él ocupa tu lugar, muriendo la muerte de un delincuente, porque ese delincuente soy yo, ese delincuente eres tú. La realidad de tu pecado es que tú debiste haberte desangrado hasta la muerte colgando de un madero. Pero Él toma tu lugar, va hasta la cruz, siendo santo, justo, perfecto, el único que jamás pecó.
Y con esa vida perfecta, sin pecado, ni en sus labios, ni en su mente, en su corazón, nada, pureza absoluta. Él da su vida tomando el lugar y sustituyéndonos a ti y a mí. Y esa es la maravilla de la justificación. La justificación implica que Dios nos quita la culpa del pecado y nos adjudica, por si fuera poco, no solamente nos quita la culpa del pecado, sobre eso nos suma la justicia de Cristo. Los méritos del perfecto Hijo de Dios. Aquel que en su caminar fue perfecto, en su hablar fue perfecto, en su amor, todo lo que su corazón amó, lo amó con amor perfecto. Y no con los amores desordenados que caracterizan nuestro pecado. Él fue todo lo que yo no soy. Él fue todo lo que yo nunca voy a llegar a ser. Y Él, muriendo por mí en la cruz, me dice que no es necesario, ya no necesito esforzarme por ser bueno para salvarme. ¡Qué escándalo! Él me dice, cree en mí, yo tomé tu lugar y mi justicia te representa ante el tribunal. Ese es el acto de justificación. Y es maravilloso porque esta justicia, que a mí me encanta esto, está fuera de mí. Esta justicia no está dentro mío. No es que Dios viene y dice así, te voy a hacer justo y me pone justicia adentro. Y por causa de esa justicia que está adentro, Él me va haciendo un poquito cada vez más justo y por eso me salvo al final de mis días. No es eso la justificación. La justificación es un acto tremendo, judicial, forense. Fuera, foráneo, fuera de mí. Yo creo, y por creer una justicia que no está en mí, que está en los cielos ante el tribunal de Dios, me pasa a representar desde ese momento en adelante. Y ante el tribunal de Dios, justo, perfecto, sin mancha, una hoja blanca. Y por lo tanto, heredero de los cielos, heredero de la vida eterna, solo por gracia, no mis méritos, no mis obras, no mis esfuerzos. Creí y por creer soy salvo. Es así como tú eres salvo. La muerte de Cristo mata el pecado, destruyendo la culpa que teníamos ante el tribunal de Dios, eliminándola, anulándola. Y me demoré un poco más en esto a propósito. Porque además hace una segunda cosa. La muerte de Cristo quita la motivación para pecar. El apóstol Pablo dice, por lo cual no hay jactancia, dice él. No hay jactancia. Y nos parece interesante esto porque la jactancia, primero, palabra muy reina valerística, del sesentístico. Esta palabra, jactancia, que significa orgullo, arrogancia, me creo bacán porque hago las cosas bien. El pecado, hermano, es horrendo, ¿no? Porque el pecado significa que tú puedes estar cometiendo el pecado más asqueroso delante de Dios tratando de ser espiritual. Mira lo mucho que oro. Bacano, ¿no? Mira todos los versículos que me sé de memoria. Hoy en esta iglesia todos llegan atrasados, yo estoy siempre a la hora. ¿Cuántas cosas se tornan finalmente justamente la causa de nuestra condenación? Era el problema de los fariseos. Lo que dice Pablo es que ya no hay jactancia. ¿Dónde queda la jactancia? Pregunta en el verso 27. ¿Dónde queda? Queda excluida. Y a nosotros nos parece como una palabra de severidad de Pablo, así como, ya, pues dejen de ser jactanciosos. Esa es la palabra. Dejen de ser jactanciosos, dejen de ser orgullosos, dejen de ser arrogantes, de creerse mejor que los demás. Pero la exhortación de Pablo no es solamente una exhortación de severidad. Pablo está dando una revelación potente aquí. Él dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? ¿Por cuál ley? No por la de las obras, porque no es por nuestras obras que nosotros llegamos a ser salvos, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo con esto Pablo? Nuestra motivación para pecar se acabó. Ya no tenemos más motivación para pecar. ¿Cuál era nuestra motivación para pecar? ¿Tú sabes de dónde viene la jactancia? ¿Sabes de dónde proviene este sentimiento de me siento mejor y me voy a esforzar porque yo puedo, soy capaz, soy mejor que los otros, así que seré más espiritual, seré más santo, seré mejor cristiano? ¿Sabes de dónde viene eso? Pablo lo dice en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1. Viene de la ingratitud contra Dios.
Y la ingratitud hacia Dios es la raíz de todos, absolutamente todos los pecados. Pablo dice, se acabó la jactancia, se acabó esto de que cada uno se rasca con su propia uña. Se acabó esto de que cada uno tiene que dar lo mejor de sí, su mejor esfuerzo y así logra méritos ante Dios. No más, se acabó eso. Dios regala gratuitamente su salvación a todo aquel que cree. Y cuando tú recibes este regalo por fe, en tu corazón se acaba la ingratitud, el resentimiento contra este Dios que te parece que te exige. Y hay gratitud, porque no mereciendo ser salvo, Él te salvó. Y esa gratitud, y aquí no solo Pablo, apóstol Juan, los salmos en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver abundantemente esto en la Biblia, la gratitud es la raíz de la obediencia. Recuerda esto, la ingratitud es la raíz de todo pecado. Y lo contrario también es cierto, la gratitud es la raíz de la obediencia. Entonces cuando en tu corazón en vez de orgullo, yo lo hice, yo lo logré, orgullo que viene desde el resentimiento, Dios no me va a regalar la salvación, me la tengo que ganar yo, porque Él no es bueno. Eso es lo que hay en el fondo del corazón y lo que nos motiva a pecar. Cuando eso se acaba por la buena noticia del Evangelio, por la maravillosa noticia de la muerte de Cristo en la cruz, cuando se acaba esa jactancia, viene la gratitud. Gracias, Señor. No merecía ser salvo y me salvaste. Y de esa gratitud brota la obediencia. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando hablamos del pecado, y hablamos del pecado en la vida del cristiano, por ejemplo, que va a hablar Caleb sobre eso. Voy a hacer spoiler yo también. Hablamos del pecado en la vida del cristiano, hablamos del pecado en la vida de la iglesia. Cuando hablamos del pecado, a nosotros nos parece que la manera de resolver este problema con el pecado es que, ¿sabes qué es lo que está faltando a estos cabros de ahora? Por eso pecan tanto. ¿Sabes lo que les falta? Reglas, po. Falta más reglas. Falta poner las cosas más severamente. Vienen y con ese laissez-faire moral, con esa cosa de cada uno, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se indigna con el anuncio de la gracia. Y tal vez tú mismo funcionas con esa lógica. Dices, sí, está bien hablar de la gracia, pero hay que complementar también con nuestro deber como cristianos. No, no hay que complementar con nada la gracia. La gracia se toma pura. No se le echa Coca-Colita, hielo. Solita, ¡chup!, al seco, te quema. Así es la gracia. Así es la gracia, purita. Sin hielo, sin limón, sin Coca-Cola. Piscola, perro, papá, pichanga. No es así, no es así. ¿Y sabes por qué se toma pura la gracia? Porque la razón por la que estamos muchas veces, no voy a hablar en plural, voy a hablar en singular, voy a hablar de mí porque es la realidad de mi vida. La razón por la que muchas veces desvío mi vista del Señor, la razón por la que muchas veces yo estoy preso en tendencias, en hábitos pecaminosos, la razón por la que yo habito de esa manera es porque dejo de agradecer y de vivir en la gratitud que la gracia produce en mi corazón. No es porque dejé de esforzarme porque me faltaron reglas. Nunca ha sido así en mi vida. Y te tengo una noticia, tampoco es así en tu vida, en tu corazón. La razón por la que pecas es la ingratitud. Si meditaras más en la gracia, si amaras más la gracia, si agradecieras más esa gracia inmerecida, si realmente consideraras el alto precio de entregar al Hijo de Dios para que por su sangre tú tuvieras perdón, tu corazón se llenaría de gratitud, de alabanza. Y esa gratitud, alabanza, no se queda solo como sentimientos y canciones. Va más allá de eso. Es eso, pero es más, es obediencia. Y los hábitos pecaminosos comienzan a quedar cada vez con menos espacio, porque mi corazón se empieza a llenar de gratitud. El resentimiento que me lleva a habitar en hábitos pecaminosos, ese resentimiento se hace cada vez más chico, porque mi corazón se empieza a llenar de alabanza al Dios que me salvó, siendo yo inmerecedor de esa salvación. La gratitud, la alabanza, ahí está la raíz de la obediencia. Y la muerte de Cristo quita, por lo tanto, la motivación para pecar, porque quita el resentimiento contra Dios y quita la ingratitud hacia Dios, llenando nuestro corazón de alabanza y gratitud.
Entonces, si queremos que los jóvenes de hoy en día de nuestras iglesias dejen de pecar, no es más regla lo que necesitan. Es más evangelio. Es más gracia. Hablemosles más de la gracia. Hagámoslo meditar en la profundidad de lo que Cristo hizo. Si lo que quieres tú en tu vida es abandonar esos hábitos pecaminosos, no es más reglas la que necesitas. No es venir y poner un calendario, pegarlo en la pared, me voy a levantar a tal hora, me voy a duchar a las 5 de la mañana con agua fría, me voy a poner el silicio. No es eso lo que te va a sacar del pecado. Bacán si te quieres levantar más temprano, eso nos ayuda a todos como país. Pero si te levantas antes para mirar la cruz, abrir tu Biblia y contemplar a Cristo, de quien la Biblia habla de inicio a fin, y mirar esa gracia del Dios misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia, y le agradeces: Señor, gracias por más un día, tu misericordia se renovó esta mañana. El aire que entra a mis pulmones no lo merezco, merezco muerte. La luz que entra a mis ojos no la merezco, merezco muerte y condenación. Yo debía estar en este momento ardiendo en el infierno y en la condenación eterna. Pero estoy aquí, he visto la luz de un nuevo día para contemplar tu gracia un día más. Gracias por tu amor, gracias por esa cruz, gracias por derramar tu sangre. Gracias porque en ese instrumento vil, maldito, de tortura, como era el madero, allí tú compraste mi salvación. Gracias. Eso es lo que nos falta a nuestro corazón. No es más reglas para abandonar el pecado, es más gracia. Finalmente, la muerte de Cristo anula la raíz de la injusticia. Pablo hace una reflexión que no solo está aquí, yo por eso me tomo de esto, tal vez aquí él no profundiza y no es tanto su objetivo en este texto hablar exactamente o explícitamente de esto, pero en Efesios, por ejemplo, sí es muy explícito sobre esto, cuando conecta que la salvación que tenemos en Cristo por gracia nos reconcilia unos con otros. Y aquí viene una tercera consecuencia maravillosa de cómo la muerte de Cristo mata el pecado también en nuestras relaciones sociales. ¿Tú sabes de dónde proviene la injusticia? La injusticia proviene de las enemistades, de que ciertos grupos se sienten mejores que otros grupos. De ahí proviene. Y eso ocurre en todos lados, ¿eh? Antes que tú pienses, sí, esos moralistas religiosos se sienten mejores que los demás. Es verdad, es cierto. El moralista, el religioso, va, da su diezmo, llega a la hora, se siente mejor que los demás. Y como se siente mejor que los demás, eso genera una enemistad y un trato injusto hacia su prójimo, porque él piensa que su prójimo no es igual a él. ¿Sí? La enemistad está allí. Pero también existe eso desde otras perspectivas. Cuando chico, a mis 14 años, hice sufrir a mi pobre madre presbiteriana, que oraba por mí porque me involucré con una tribu punk. Y ahí estaba yo. Me hizo un tatuaje ordinario con tinta china. No lo quieren ver. Y nuestro objetivo era pelear con los neonazis. Nunca peleé con un neonazi. Guatón Igor, que era otro punk, siempre me tiraba para un lado porque era muy flacuchento. Decía, pues ¿cómo le explico a tu mamá que es evangélica que te pegaron? Así que nunca me pasó, el Señor me guardó. Pero en ese contexto nosotros éramos anti-establishment. Sí, esos moralistas. Sí, todo eso que siguen reglas. Sí, todo eso que se visten como la sociedad pide que ellos se vistan, no como nosotros. Nosotros vamos contra el sistema. Punk never dies. ¿Y sabes lo que había en nuestro corazón? Jactancia. Somos mejores que ellos. Es exactamente lo mismo, no importa para el lado que tú veas. Siempre hay grupos que se sienten mejores que otros. Los de arriba se sienten mejor que los de abajo se sienten mejor que los de arriba, los del colo se creen mejor que los de... Bueno, esos son mejores. No. El día que tengan una Libertadores hablamos. Y estadio. Esa cosa, estoy bromeando, ¿no? Justamente el punto de mi chiste es ese. ¿Con qué cosas a veces tan estúpidas me puedo sentir mejor que otro? Las enemistades son la raíz de la injusticia, del trato injusto unos con otros. Las enemistades. ¿Y qué hace Cristo? Cristo en la cruz dice, son todos iguales, todos merecían morir.
Son todos iguales. Solo por creer en mí serán salvos. Y no hay diferencia. Ay, pero yo soy judío, tengo apellido judío, vengo de familia judía, soy descendiente de Abraham. No, no importa. Usted cree en Cristo y si no cree en Cristo no es salvo. ¡Pum! Se acabó. No, pero si Israel es el reloj de Dios. No. Cree en Cristo y será salvo. Cree en Cristo y será salvo. Para judíos y gentiles, el mismo anuncio. Para judíos y gentiles, la misma realidad. No hay justo ni a un uno. No, pero espérate, no. Yo conocí la Biblia de chiquitito, mi mamá me llevaba a la escuela dominical. Yo soy presbiteriano de 4ª generación. Me bautizaron al 8º día. No hay justo ni a un uno. Mereces condenación por tu propio pecado. Solo podrás ser salvo, creyendo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay acepción de personas, dice Pablo. ¿Conocen esa frase? No es de ni un partido político, es de Pablo. No hay acepción de personas. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Elimina las enemistades. Y al eliminar las enemistades, ¿qué hace? Elimina las injusticias. Entonces, ¿qué necesitamos para que en nuestro país, donde hay tanta injusticia, la injusticia retroceda y la justicia avance? ¿Sabes qué necesitamos? Es curioso esto. Es más evangelio, es más gracia, es más anuncio del evangelio, es más anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y sí, doy pan al hambriento. Cristo me lo ordenó. Voy a visitar al que está preso en la cárcel. Cristo me lo ordenó. Soy hospitalario y recibo a aquel que no tiene dónde llegar. Abro mis brazos para el extranjero, la viuda y el huérfano. Una trilogía que aparece en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. En toda la Biblia. No lo inventamos ahora, no lo inventó una coalición política. La Biblia habla de amar y cuidar al extranjero, a la viuda, al huérfano. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo entonces anunciamos esto? Anunciamos el Evangelio. Mientras sí, buscamos y argumentamos y buscamos salvar la vida del niño que más indefenso de todos, no ha salido del vientre, el más indefenso de todos. Defendamos su vida, defendamos el valor de su vida. Pero anunciemos el Evangelio. No desde la superioridad moral. Es que nosotros somos pro vida, no como ustedes. No. Cristo viene a eliminar las enemistades. Hago justicia. Doy pan al hambriento, pero no desde la superioridad moral. Yo no soy como esas iglesias que se dedican a puro cantar y alabar. Nosotros no, nosotros somos una iglesia que tiene compromiso social. Desde la jactancia no se hace desde el Evangelio. Cristo me dio pan cuando yo estaba hambriento. ¿Cómo no voy a compartir yo mi pan con el hambriento? Y anuncio el Evangelio mientras lo hago. No hay dicotomía, esa dicotomía no existe en la Biblia. Es todo junto. Anuncio el Evangelio y avanzo el reino. Proclamo el reino y proclamo al rey, porque no hay reino sin un rey. Y hablo del rey y hablo de lo que el rey hizo. Eso es lo maravilloso del Evangelio. La muerte de Cristo elimina, por lo tanto, las enemistades que son la raíz de la injusticia. Por lo tanto, 3 cosas que hace la muerte de Cristo: justificación, santificación y también, finalmente, reconciliación. Amemos la cruz, amemos la gracia y vamos a pecar menos. Y vamos a tener un trato más justo unos con otros. Y vamos a promover la justicia. Y vamos a buscar la santidad. Porque esa es la consecuencia natural de quien se ha encontrado con la gracia. Buscar y amar la santidad. Oremos. Gracias, Señor, porque en Cristo el pecado, nuestro peor enemigo, fue derrotado. Gracias, Señor, porque la humillación de Jesucristo, tu Hijo, es lo que permite nuestra salvación y redención. Y sobre todo, Señor, gracias, porque como recordaremos mañana cada uno de nosotros en nuestras iglesias, tú no solo diste tu vida y no te quedaste en la tumba, te levantaste de los muertos con poder y demostraste públicamente que tu sacrificio fue aceptado, que la muerte fue vencida y que el poder del pecado fue anulado. Ese poder de la resurrección habita en nuestros corazones. ¿Por qué hemos de seguir pecando, Señor? O habitando en el pecado.
Permítenos, oh Señor, día a día, mirar a la cruz, contemplar la gracia y así, Señor, vivir vidas de santidad y de justicia. En Jesucristo, Señor, oramos. Amén.